Siempre. Este es un país donde hay que mirar estrellas. Porque es la única forma de seguir imaginando cosas. La Argentina es un país de fábula. Es un país donde vos no podés perder la capacidad de asombro. Es un país donde todos los días te motiva la imaginación popular. Ni siquiera las crisis profundas que tiene la Argentina, que es un país cíclico, un país de comportamiento pendular, cíclico, un tiempo bien, un tiempo mal, un tiempo bien, un tiempo mal. Pero ni siquiera las crisis han logrado derrotar ese espíritu aventurero que tiene la Argentina. Ayer, por ejemplo, miraba un poco las noticias y demás, y digo, la CGT estaba reunida, la Confederación General del Trabajo, con sus dos secretarios generales, reunidos. ¿Qué crees que estaban haciendo? Estaban trabajando por el país, me dirá alguno. Estaban trabajando por los asociados a la CGT, diría otro. Estaban trabajando por su imaginación fértil y popular, dirían otros. No, estaban trabajando con el más allá, digo yo. Porque la CGT, en un país con crisis, donde se pierden las fuentes de trabajo, donde los señores reclaman el tema de ganancias, que no se las cobre el Estado, porque el sueldo no es una ganancia, me parece eso absolutamente lícito, lógico y legítimo. Pero ir más allá de eso y empezar a pensar en posturas absolutamente ilógicas, irreflexivas, y traídas del más allá, para ponerle un condimento humorístico al tema, me parece patético. ¿Sabes qué estaba imaginando ayer la CGT? Cómo canonizar a Evita Perón. Nosotros ya hablamos de eso. Hay un editorial que lo puedes encontrar en mi página, se llama Santa Evita. Ya editorializamos sobre ese tema. Pero ahora, a pedido de Sofía, me dijo, Jorge, habla de eso, porque ayer fue uno de los temas que tocó precisamente la CGT. Llevar el proyecto de santificación de Eva Duarte de Perón al Papa. Como todo el mundo sabe, el Papa ha defraudado a media humanidad cuando se convirtió en Francisco y dio a conocer que le encanta el chisme, la politiquería barata, el lleve y traiga, el sacarse de fotos con hombres de la cámpora, con K, con gente que en definitiva le ha hecho daño al país sin una actitud moralizadora del Santo Padre. Porque por ahí vos decís, bueno, el cristianismo predica, por ejemplo, la piedad, el perdón, como las bases o el cimiento de su fe religiosa. Pero eso de nada sirve cuando no hay una reflexión adjunta. Si vos podés sentarte con Cristina y decirle, mire, yo soy el Papa, la recibo, Cristina, me parece muy bien, usted es presidenta de la nación cuando la recibió siendo presidenta. Quiero que nos llevemos bien, quiero que la Iglesia esté acompañando su proceso de cambio en la Argentina, lo que quieras. Pero tengo que hacer una reflexión. Usted no puede ser corrupta. Usted no puede robarle a la gente. Usted no puede reírse de la gente. Usted tiene que ejercer una magistratura impecable, transparente, no difusa. Usted tiene que ser una persona que se lleve bien con la justicia, que acate la norma, que ese proceso de institucionalidad que tiene la Argentina lo tiene que perfeccionar, hacer que los empleados del Poder Judicial, los jueces y demás, sean independientes, autónomos de voluntad, objetivos para encontrar la justicia y la verdad. Usted tiene que lograr que sus funcionarios, que los nombra usted y los elige usted, estén controlados por usted, para que nadie saque los pies del plato y haya un gobierno transparente que administre con rectitud, con honradez, que son valores, y con virtuosismo, que es la conducta de las personas que usted nombró en beneficio de la población en su conjunto. Esa reflexión no se la hizo el Papa, pero debería habérsela hecho. Después se fue a Cuba el cura.
y fue a visitarlo a la casa, nada menos que a Fidel Castro, un hombre que torturó, mató, fue despiadado, encarceló por motivos políticos a media isla. Tampoco le hizo una reflexión. Después estuvo a favor de Chávez, tampoco le hizo ninguna reflexión. Entonces, la actitud del Papa terminó defraudando a muchos que creían que como era un líder religioso, iba a tener el comportamiento de tal, pero se indisciplinó el Papa. El Papa jugó a favor de la politiquería de la Argentina. Entonces entró en ese juego de complicidades políticas que demostró una vez más que esto que está pretendiendo hoy la CGT no es descabellado, teniendo en cuenta que el Papa es argentino y es este Papa. No es descabellado desde ese punto de vista, con ese criterio. Por ahí si el Papa fuese Ratzinger, sería no solamente descabellado, sería alocado, absurdo, ridículo y hasta perverso. Pero como el Papa es argentino y acabo de describirlo, eso no le alcanza. Entonces la CGT está pensando en eso, en santificarla a Evita Perón. Y alguno me dirá, ¿y cuáles son los méritos que tiene para santificarlo? Bueno, la Iglesia tiene requisitos que hay que cumplir para santificar a alguien. No voy a entrar en eso, ni tampoco me interesa profundizar en los dilemas teóricos que tiene la Iglesia Católica sobre la santificación de alguien. Lo que me preocupa es el arista político de esto y cómo la CGT en un momento de crisis en la Argentina está pensando en semejante estupidez. Y cómo, además de pensar en esa estupidez, quiere cristalizar la estupidez teniendo en cuenta que el Papa es posible que los escuche. Entonces te está mostrando que la estupidez argentina no termina en el Río de la Plata, también tiene una buena dosis en el Vaticano, ¿te das cuenta? Por eso el proyecto es viable para ellos. Por estos podrán no ser inteligentes, pero sí son pícaros. Entonces se dan cuenta de eso. Ahí dicen, no, este proyecto yo te puedo asegurar que el Papa le va a dar bolilla. Además, el Papa, sobre esto ya debe haber charlado largo y tendido con muchos, ¿no? Entonces, pero no me preocupa eso, porque en definitiva, bueno, que le pongan un santo más. ¿Sabe cuántos santos tiene la Iglesia? Que ni vos ni yo conocemos, ni tampoco nos interesa conocer. Que le hagan un santuario de Evita, igual que a la difunta Correa, ¿cuál es el problema? Ninguno. Lo que sí me preocupa es la actitud demencial de algunos dirigentes que conjuntamente con ese proyecto de santificación a Evita en un momento aciago, donde todos deberíamos estar contribuyendo a buscar las soluciones de la Argentina, a ver cómo hacemos progresar este país, cómo le seguimos poniendo el lomo, no para que se caiga un gobierno, sino para que se levante un país. Estamos pensando en poner obstáculos, palos en la rueda, para que eso no ocurra. Conjuntamente con ese pretencioso y absurdo proyecto, la CGT planificó el paro del día 29 de mayo, 29M, y va a ser aparentemente un paro fuerte, porque va a adherir la gente del transporte. Esas son las cosas que voy a decir, ¿cómo puede ser que la Argentina, la columna vertebral del justicialismo, como es el movimiento obrero, esté pensando en eso cuando el país hoy necesita justamente del concurso, del apoyo, de la reflexión, de la coordinación de ideas, del esfuerzo sostenido de todos los sectores sociales, precisamente esa columna vertebral del justicialismo, por eso lo responsabilizo también a ese partido político, estén pensando en eso, en el paro, como si el paro fuese a solucionar algo. ¿Vos te pensás que Macri no sabe que la gente está mal? ¿Vos te pensás que él lo ignora? Ah, no, pero hay que mostrarlo porque esa es nuestra obligación de representantes gremiales, dirán algunos, ¿no? Muchachos, la obligación de ustedes es hacer un aporte alguna vez. Alguna vez. Porque si hay algo que la Argentina no le debe
es al movimiento obrero. No le debemos nada, absolutamente nada, más que los paros. Entonces, piensen que el sistema contributivo se retroalimenta cuando hay ideas, cuando hay buena fe, cuando hay gente potable que piensa y cuando hay gente que es capaz, además, de tener una dosis de patriotismo.